mañana es importante, pero queremos que disfrutes lo que la vida te ofrece ahora. Por eso hemos preparado Confía Ahora, el carnet que te identifica como afiliado de AFP Confía y te otorga descuentos exclusivos con solo presentarlo en los establecimientos participantes. Comienza a disfrutar ahora por el mañana que tú quieres. AFP Confía. Buenos días, martes 22 de junio de 2010 es el Día del Maestro y vaya para los educadores de nuestro país un cálido abrazo. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Queremos escuchar su opinión a través del chat, el facebook.com, pleca William Meléndez en línea o también el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. Esta mañana queremos compartir con nuestro invitado sobre dos temas de mucha trascendencia nacional: el proceso de ingreso y formación de los nuevos agentes de la Policía Nacional Civil y desde luego la ola de criminalidad que está envolviendo a nuestro país. Queremos agradecer que nos acompañe esta mañana en nuestros estudios Jaime Martínez. Él es el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Licenciado, es un gusto. Buenos días. Buenos días, William. Un gusto a los amigos de esta entrevista. Un placer acompañarles acá. Bueno, Jaime, para comenzar, son dos temas de mucha relevancia y que están vinculados, pero obviamente que estamos invirtiendo un poco, digamos, la jerarquía de los temas y queremos centrar un poco hablando sobre esta masacre en mexicanos. El país ha registrado el pasado fin de semana, ha sido creo que el fin de semana más violento que hemos tenido en los últimos quizás años. Se habla de 53 muertos durante el fin de semana, 14 en un solo hecho en mexicanos y el resto en otros acontecimientos violentos. El mismo presidente de la República, el director de la Policía Nacional Civil y el ministro de Seguridad Pública han dicho que en el caso de mexicanos se trata de un acto totalmente de terrorismo. Quisiera saber cuál es tu opinión, Jaime. Yo creo que ante estos hechos, bueno, lo primero que quiero es sumarme a las condolencias a los familiares, parientes, amigos, allegados de las víctimas de estos hechos lamentables, terribles y condenables, ¿verdad?, que han ocurrido este fin de semana, particularmente esa atrocidad que no puede ser descrita de otra manera más que como un hecho atroz, inaudito. Inaudito, aunque sí me gustaría en un momento plantear que no es que no tenga precedentes. Lo que ha ocurrido es que es un hecho realizado en el ambiente urbano, ¿verdad? Pero lamentablemente este país, mucha de su violencia se explica justamente por la impunidad con la que han quedado hechos atroces del pasado reciente de nuestro país. Es decir, no es la primera vez que en El Salvador ocurre una masacre de personas inocentes de manera salvaje, que se les encierra en determinados sitios, como ocurría durante la época del conflicto armado. Pues hubo una cantidad de masacres donde con salvajismo se asesinó a personas a mansalva. Yo creo que mucho de lo que ahora recibimos en esta época de transición o de una relativa paz o de violencia social tiene que ver con la impunidad de aquellos hechos que quedaron en el pasado. No es el tema ahondar en cómo se relaciona, pero lo cierto es que el hecho es inaudito porque por primera vez en un espacio urbano se comete con tanta atrocidad pues un hecho como este. Lo primero es condenarlo y creo, y esto quiero decirlo con letras grandes, creo que es el momento de que se pida una investigación que vaya más allá de lo superficial, que vaya más allá de los efectos. Creo que es el momento de investigar realmente qué está pasando detrás de estos hechos, porque aquí pueden haber, como ya se produjeron, una cantidad de capturas y van a haber más, pero yo creo que la Policía Nacional Civil, sus organismos de investigación, pero principalmente los organismos de inteligencia, la inteligencia policial, la inteligencia del organismo de inteligencia del Estado, la inteligencia militar, la inteligencia del Estado como tal, tiene que hacer un esfuerzo mayor por descubrir qué hay detrás de un hecho como este, porque por inaudito quiere decir que estamos acostumbrados, lamentablemente, y que no deberá ser así, pues, a una violencia extrema, de ajustes de cuentas, de asesinatos entre pandilleros o de asesinatos de víctimas de pandilleros por un motivo claro, que es un motivo delictivo, un motivo de apropiación indebida de, por ejemplo, un hurto, un robo, etcétera. Claro. Pero este es un hecho en el que va mucho más allá. Aquí hay claramente un mensaje, como bien lo ha dicho el señor presidente de la República,
Ahí hay un mensaje de meterle temor y terror a la población, por lo que fácilmente puede calificarse como un acto de terrorismo. Pero un acto de terrorismo donde yo creo que el desafío está en investigar que detrás de estos perpetradores, de estos autores, que son como los mensajeros, quién es el que está mandando el mensaje o qué estructuras pueden estar detrás enviando un mensaje de terror a la población. Ahora, obviamente que ningún crimen tiene una explicación lógica, pero en este caso se manejaban al principio algunas hipótesis, por ejemplo, de que fuese una venganza entre pandillas, pero digamos, llegar a matar a mansalva a pasajeros de un bus que no tienen nada que ver con pandillas, digamos, ¿qué es eso, pues? Es que ese es el punto. Sí tienen cierta lógica el tipo de violencia que hasta ahora hemos tenido. Es decir, si hubiésemos sabido de que ahí en ese autobús seleccionaron personas, como pudo haber ocurrido, que dejaron a 3 o 5 de ellos porque los identificaron como pandilleros rivales, o que asaltaron a las personas y que en una resistencia mataron a mansalva a los que estaban ahí, hubiera tenido como una lógica perversa, pero cierta explicación. Claro. Sin embargo, este hecho en el que de manera indiscriminada, de manera salvaje, sin tener, digamos, la más mínima consideración hacia ancianos, pequeños inocentes que iban ahí, mujeres, es decir, de una manera indiscriminada, que ni en los peores momentos de la guerra, pues lo vimos al menos claro, en el ambiente urbano. Esto a mí me parece que tiene otra explicación. Ahí yo insisto, y debo decirlo con letras grandes, como digo, es un desafío para los organismos de inteligencia del Estado. No nos podemos quedar con la simple explicación de que era un asunto de rivalidad entre pandillas o de que están marcando territorio unas sobre otras, porque esto ha ido más allá, esto es insólito. Aquí han matado personas inocentes y lo peor es el mensaje de temor, de miedo que hay de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos amigos, parientes, cercanos, que hacen uso del transporte público, pero bueno, y ahora la gente está con temor de hacer uso del transporte pero simultáneamente público. En Santa Tecla casi, bueno, un día anterior estaba ocurriendo el hecho del asesinato de 3 personas también, incluyendo un español, en la colonia Utila. Es decir, llegan a la casa, no les bastó llevarse las pertenencias de esa familia en horas de la madrugada, sino que asesinan al grupo familiar que estaba ahí. O sea, digamos, es una masacre, son 3 personas de la misma familia que mueren también. Efectivamente, también es otro de los hechos delictivos que llaman poderosamente la atención, pues que meten mucha inseguridad. Sin embargo, estos hechos, digamos que sobre ellos hay ya precedentes, hay hechos similares. Pareciera como que llegaron efectivamente a matar a las 3 personas porque los otros los dejaron vivos, pues. No es que fue la intención directa de ir a perpetrar una masacre salvajemente en esa casa. Mataron 3 personas, obviamente, pero fueron selectivos en ese momento. Mientras que en el acto del microbús, ese es un hecho que hay que estudiarlo a profundidad, que hay que analizarlo a profundidad para que la respuesta que se dé sea de verdad contundente. Perfecto. Y ante todo que sea una respuesta que no permita que se repita un hecho como este. Lo principal que debe apostársele es a evitar que se replique, que pueda dejar como un mal precedente de que pueden hacerlo de nuevo. Y más aún, creo que en esto es donde un poco el debate se está perdiendo. No es tanto de pensar ahora cómo reaccionamos y qué medidas represivas les vamos a imponer a estos u a otros, sino cómo vamos a prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir. Bueno, perfecto. Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos leeré algunos comentarios de los cibernautas que nos están siguiendo a través del Facebook por una pregunta que hicimos: ¿qué se debe hacer para detener la ola de criminalidad? Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos.
Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Esta mañana estamos conversando en la entrevista en línea con Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, dos temas centrales que nos ocupan esta mañana, que tiene que ver con la creciente ola de criminalidad, sobre todo la masacre ocurrida en Mexicano el pasado domingo en horas de la noche. Sobre el tema planteamos la pregunta, ¿qué se debe hacer para detener la ola de criminalidad? Y entonces tenemos ahí algunos comentarios, Jaime, que me gustaría compartirlos contigo para que escuchar un poco la impresión que tienen las personas que nos siguen a través del Facebook. Jorge Alberto Guerrero dice: creo que algo simple sería reformar las leyes para que los criminales no salgan tan rápido de la cárcel, que al pasar 72 horas no los dejen libres. Los criminales se burlan de nosotros cuando el sistema los deja salir. Bueno, él está hablando concretamente de aumentar el tiempo en flagrancia, ¿no? Las 72 horas. Pero bueno, luego después Gloria Cañas dice lo que queremos es paz. Néstor Reyes dice: nuevas cárceles, cadena perpetua, pena de muerte y más recursos para la policía. Además es necesario una guerra sin cuartel, a la luz y sombra contra las pandillas. Al fin y al cabo ya se derramó más sangre que en la propia guerra civil y la guerra de las 100 horas juntas. Hagan algo, por favor, esta situación es insoportable. Luego Joel Turcios nos dice: da tristeza ver el deplorable estado de nuestro país. Elvin Fermán dice: así como en el fútbol, todo el gabinete de seguridad debería de poner sus cargos por inoperantes. Y luego dice, Joel Turcio vuelve a replicar, dice: sin afán de comenzar una pelea partidista, aquí hemos demostrado que en El Salvador no se puede debatir sin que se tilde de arenero o rojo. No se acuerdan, hace un par de años, dice, el gobierno en turno quiso modificar y hacer más duras las condenas por este tipo de actos y entonces la oposición fue la que se opuso más enérgicamente, valga la redundancia. Bueno, hay más comentarios, Jaime, pero bueno, quisiera escuchar tu opinión respecto a lo que plantean algunos cibernautas. Yo creo que es realmente comprensible que la población ante hechos atroces como esos que estamos viendo y este caso inaudito responda con o solicite que haya una mayor dureza, una mayor drasticidad en cuanto a la consecuencia, la represión, que efectivamente, quiero decirlo, en este caso las autoridades están justamente trabajando hacia ello, detener a los responsables, individualizarlos. Aquí pueden haber desde autores directos, como lo que puede estar ocurriendo, que son las primeras detenciones, pero también tiene que investigarse quiénes son los llamados autores intelectuales o autores mediatos, ¿verdad? Los que dirigen, los que conducen estos hechos, los que tal vez no estuvieron ahí mismo, pero son los que dieron las órdenes. En ese sentido, tanto la policía, y en este caso también implica la labor de la fiscalía y luego del órgano judicial, deben ser muy firmes en aplicar lo que ya la ley establece. Quiero decirles que lejos de lo que suele plantearse, las leyes de El Salvador son de las más duras que existen en el continente. Las penas que aquí se aplican son de las más duras que hay en toda la región latinoamericana, y las condiciones carcelarias que aquí se viven son prácticamente condenar a una persona a vivir un infierno en la tierra. Es decir, no podemos sostener que el problema radica en que las leyes son muy débiles o que las penas son débiles o que las condiciones de castigo son también demasiado blandas. No es así. Aquí hay dureza y yo creo que debe responderse con esa contundencia y es comprensible que la gente pida todavía más firmeza o leyes más rígidas, pero creo que no podemos caer en esa trampa. Yo creo que en el momento en que nos metan en ese gran temor, si todos caemos en el miedo y en la respuesta reactiva, no vamos a poder tratar de dar una respuesta también lógica y racional, lo más racional posible a esta violencia. Ahora, Jaime, lo más racional es pedir, exigir que se tomen medidas que se anticipen, que a la par de la represión haya también anticipación, prevención de estos hechos. Y ahí hay un trabajo policial que hace falta todavía desarrollar. Yo estoy seguro que la gente que vive en las comunidades, en las colonias, en los barrios, en los pasajes del Gran San Salvador, ellos saben quiénes son los pandilleros o otros personajes que llegan ahí a vender drogas, a trasegar armas, que están vinculadas con el tráfico de personas, tantas expresiones de criminalidad organizada que hay en el país, no solo las pandillas, y pudieran hablar, pudieran ir a darle la información a la policía
siempre y cuando el puesto policial más cercano sea un puesto en el que la gente confíe, tenga una gran confianza. Pero justamente ese es el problema, es decir, qué tanto nivel de confianza tiene la población y cómo están trabajando ustedes para generar esa confianza en la población. Es decir, si todo el mundo denunciara, porque debo entender que, por ejemplo, en Nicaragua hay un sistema bastante avanzado en términos territorialmente hablando, es decir, la gente en su comunidad cuando llega alguien desconocido informa a la policía, pero la policía reacciona de inmediato y además la persona que denuncia sabe que no van a llegar después a asesinarlo o a tomar represalias en contra de su familia, ¿no? Sí, aquí es donde hay que tomar en cuenta las palabras que el presidente ha expresado tan clara y contundentemente en su mensaje a la nación recientemente el 1 de junio, y lo ha repetido ahora ante este hecho condenable, ante esta masacre. Lamentablemente hemos recibido una situación en la que el Estado tiene, hay parte del Estado que ha sido infiltrado por el crimen organizado. Y yo creo que el presidente lo que está dándonos a entender es que aún dentro de las instituciones encargadas de prevenir la criminalidad, reprimir el delito, perseguir e investigar el delito, es decir, la policía, la fiscalía, el órgano judicial, aún ahí pueden haber infiltraciones del crimen organizado. Y es por eso que eso se traduce en el día a día, en la desconfianza que la gente tiene, como decía, aún al puesto policial más cercano, porque tienen miedo de que los policías que están ahí, por alguna razón, han tenido alguna información quizás de que están de alguna manera relacionados con los mismos delincuentes que operan en la zona. Entonces, ¿cómo pueden ir ellos a informarles si van a tener ese temor? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el tema, porque hemos recibido el problema y no es fácil de resolverlo porque es un problema que viene de 20 años atrás. Perfecto. Jaime, como debo hacer una pausa cuando regresemos, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Pero para cerrar este segmento, ¿se ha perdido el control de la situación? Porque ya hay quienes, cuando uno escucha el comentario a veces de la gente común y corriente, donde dice, bueno, ¿será que estamos ya ante un Estado fallido? ¿Se ha perdido el control? No, yo no creo eso. Yo creo que hace falta desarrollar toda la potencialidad que el Estado tiene, el mismo hecho de la presencia y la rápida reacción y detención de estos individuos demuestra que las instituciones están preparadas, pueden estar todavía mejor preparadas, pero yo creo que en donde estamos fallando, y fallamos no como gobierno nada más, fallamos como sociedad, fallamos como Estado, es en la anticipación de estos hechos, es en la prevención, es en el esquema que hasta ahora lamentablemente ha predominado sobre la labor policial, que debe dejar de ser una labor de reacción a una labor de mayor prevención del delito, que es otra cosa distinta a la prevención social, es diferente. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea, ya volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, voy a continuar en este momento leyendo otros comentarios de nuestros cibernautas que nos han escrito a través del muro en facebook.com, Pleca, William Meléndez en línea, que es nuestra dirección. Roberto José Gavidia ha escrito algo muy extenso, obviamente por cuestiones de tiempo no lo puedo leer todo, pero leeré una parte. Dice, ante la pregunta ¿qué se puede hacer para detener la ola de criminalidad? Dice, esperar de brazos cruzados a que las autoridades competentes reaccionen. Recuerdo cuando el ministro Melgar criticaba cualquier plan de ofensiva de parte de la PNC. Amargamente él proponía que la acción debía ser preventiva y no ofensiva. Pregunta, ¿realmente podemos darnos el lujo de perder el tiempo con planes de prevención que fructificarán pero muy a posterior? Con mucha indignación leí la semana pasada que la ONU se oponía a que el Ejecutivo salga a apoyar a la PNC. ¿Todavía cree en Naciones Unidas que acá es Suiza?
53 personas, dice Roberto. La verdad es que en un país donde hay un triple gobierno ejecutivo, judicial y legislativo, nunca se van a poner de acuerdo, y es más, seguirán en su jueguito de que yo me cambio de partido y qué, mientras el pueblo humilde y honrado se desangra. Seguirán comprando camionetas de lujo, laptops de lujo, aderezadas con las dietas por estar sentados frente a una verdadera emergencia. En el pasado la guerrilla no dejaba de darle miedo al pueblo, pero la guerrilla respetaba a la población civil. Lo que tenemos hoy es algo más que terrorismo. Se pide la pena de muerte y saltan los defensores de los derechos humanos. Pida ser más estricto en los penales y sale el jefe de penales hablando de ser aguados con los delincuentes y presos. Bueno, continúa él, pero luego dice Daniel Osvaldo Sifonte, dice, para acabar con la delincuencia, primero habría que depurar todo el sistema judicial del país para que haya una justicia que sea limpia y cristalina, porque por muchos años la justicia salvadoreña ha sido instrumento político del gobierno de turno, cosa que ya no es posible de tolerar. Por el bien del Salvador necesitamos cambiar de mentalidad retrasada. Saludos. Bueno, Jaime, hay algunos comentarios puntuales ahí sobre lo que hemos estado hablando. El primer cibernauta, que es Roberto, decía, él ponía en duda, bueno, prevención a estas alturas, ¿se puede hablar de prevención? Sí, que lo que pasa, yo creo que, insisto en esto, no podemos dejar que despierten nuestros instintos más básicos ante una situación como esta, que efectivamente lo hace, desde el punto de vista de las víctimas, de los parientes y desde quien vive cotidianamente esta angustia de la inseguridad. Por supuesto que la primera reacción que tenemos como individuos, como seres humanos, es el ánimo vindicativo, de decir, bueno, esto no puede quedar así, hay que responderles por igual, hay que responderles con la ley del talión, hay que ser más severos, hay que olvidarnos de principios legales, jurídicos, hagamos a un lado la Constitución. Eso es razonable, es entendible, es comprensible, digamos, pero no se puede, yo haría un llamado a que no nos dejemos hacer caer en esa irracionalidad, que la violencia irracional nos puede llevar a eso, porque lo cierto es que no hay una contradicción, es una falsa contradicción entre prevención y represión. Cuando un hecho criminal ha sucedido, como en este caso, nadie está hablando de que hay que ir a prevenir que estos delincuentes que ya cometieron los hechos, evitar que vuelvan a cometer esos delitos. Eso será después. Hoy por hoy hay que aplicar la ley y con severidad. Nadie descarta el uso del derecho penal, el uso del castigo, hay que hacerlo. Pero entonces, Jaime, perdón, ¿cómo se previene? Porque ese es el punto, ¿cómo se evita? Leyendo un poco de la información que fluye después de este acontecimiento lamentable que tuvimos el domingo, se dice, bueno, de que la policía tuvo información de que algunos pandilleros estaban comprando gasolina en una estación de servicio en la capital. Obviamente lamentan de que no les dijeron en qué gasolinera, pues para tener referencia geográfica al menos. Pero entonces el punto es que ¿cómo se puede prevenir en estos casos? Es decir, eso pasa por mucha inteligencia policial, conocimiento de cómo están operando las estructuras. Muy bien, ese es el tema, y de eso es lo que yo quiero hablar, que tal vez no nos queda tiempo para hablar de números en la academia, pero en este momento no importa tanto los números, sino el tema siguiente. En la prevención hay que entenderlas de dos maneras. Una cosa es la prevención social o la prevención situacional, que para eso hay programas sociales, etcétera, y eso es lo que mucha gente no le tiene fe, porque dice, bueno, pero eso será mediano, a largo plazo, pero en lo inmediato, ¿qué hacemos? Pues en lo inmediato hay mucho que hacer, pero eso es lo que se llama prevención efectiva del delito. La prevención del delito es una labor de la policía, y la policía, la mejor policía del mundo, no es aquella que tiene más agentes, no es la que tiene más armas, no es la que tiene más y mejores vehículos, no es la que tiene más y mejores sistemas de información sofisticados. La mejor policía, la que va a hacer una mejor labor, la más efectiva, es la que tiene información, es la que cuenta con datos, con informes, con denuncias o con datos que le va a dar la propia población. La mejor policía es la que tiene mejor información, pero esa información está en la propia sociedad, en la comunidad, y la población solo le va a dar esa información a la policía si a la vez le tiene confianza. Pero ¿cómo le va a tener confianza si por ahora sigue existiendo todavía algo que sí queremos cambiar, y hacia eso vamos? Una policía que lo que hace es llegar a ciertos lugares solo cuando hay un delito. Una policía que hace una labor como de ocupación, una policía que hace una labor como de emergencia, reactiva. No, se trata de cambiar toda esa visión, y por eso es que quiero decirlo claramente. Yo creo que la dirección actual de la policía está muy acertada en hacer una reorientación de la policía
hacia una policía comunitaria, pero una policía comunitaria que no debe ser entendida como una policía de relaciones públicas. La policía comunitaria es aquella que busca ante todo ser más efectiva, porque al tener una mayor cercanía, una mayor proximidad con la gente, con la población, está ahí todos los días para ayudarle a resolver todo tipo de problemas, y los agentes que están ahí se permanecen durante cierto tiempo para ganarse la confianza de la gente misma le va a dar la información a la policía para poder anticiparse a estos hechos. Jaime, eso lo necesitamos con perfecto. urgencia. Para ir cerrando este segmento, porque quiero dejar los últimos 2 segmentos entonces para hablar del tema concreto del trabajo que estás haciendo en la Academia de Seguridad Pública. El estado de excepción. Hay que aplicar un estado de excepción. Ahora Salvador Samayoa escribió un artículo, decía, de no confundir los términos de régimen de excepción con estado de excepción. Decía, estado de excepción que tenga que ver con la aplicación del Código Penal. ¿Se podría aplicar un estado de excepción? ¿Se debe aplicar un estado de excepción? No, yo creo que Salvador Samayoa, como otros analistas que lamentablemente son los analistas del conteo de muertos, son los analistas de la reacción, los analistas de la reacción tardía. El Estado no puede estar apostándole solamente a una respuesta cuando ya los hechos están consumados. Para eso ya están las reglas del juego. Hay en El Salvador el debido proceso se respeta o se debe respetar, pero también hay una gran cantidad de trampas en el debido proceso penal. A ellos les hace falta mayor información sobre cómo son las reglas del juego en este país, y lamentablemente aquí hay varias disposiciones que permiten a la policía, a la fiscalía hacer uso de una cantidad de instrumentos jurídicos como el agente encubierto, el agente provocador. Hay medidas de excepción, hay allanamientos sin necesidad de orden judicial, puede haber hasta detenciones de personas sin orden judicial. Todo ese instrumental existe en El Salvador desde hace 15 años. ¿Y se está aplicando? Entonces, no es exacto. La policía lo sigue aplicando, y lo que se demuestra con ello es que el problema no está en las reglas de la investigación o del procesamiento. El problema está, otra vez insisto, en la prevención, en la anticipación de los hechos. Es decir, si queremos tomar medidas urgentes y medidas inmediatas, tienen que ser aquellas que vayan encaminadas a prevenir estos hechos, pero no a reaccionar frente a ellos. Porque ¿qué hacemos ahora? Por ejemplo, de esta masacre podemos detener ya 10 personas, 15 o 20, pero las vidas no van a ser recuperadas, de nada nos sirve. De nada nos sirve que digamos, entonces hagamos un proceso expedito, rápido, hagamos a un lado las garantías constitucionales del debido proceso, porque de hecho, a mi parecer, se han hecho a un lado hace mucho tiempo en este país. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea, ya volvemos. Yo creo que ellos hacen esas propuestas. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, nos siguen llegando opiniones y justamente van en la dirección de la indignación y un poco el tipo de reacción que la gente a veces espera. Jaime, por ejemplo, Carlos de San Ramón nos escribe y dice: para mí deben de existir leyes más severas con los asesinos, tales como la pena de muerte, pero en las plazas públicas para que les dé miedo. Es decir, son como opiniones que se van generalizando. Ayer, revisando un poco de comentarios en Facebook, en diferentes foros y debates que se han abierto, había gente incluso que planteaba ya habían hecho algo ahí como decía algo así como sombra negra vení. O sea, pues sí, se puede ver como algo, bueno, es algo más que está ahí en el ciberespacio, en el Facebook, pero digamos son como síntomas que están apareciendo, lo que no se veía hace algunos días, sí, claro, a raíz de lo que ha ocurrido el pasado domingo, Jaime. Sí, efectivamente. Insisto ahí, la verdad, la gente tiene todo el derecho, digamos, a exclamar, a pedir este tipo de medidas, tiene el derecho, digamos, pero desde lo instintivo, desde lo básico.
pero yo creo que una vez que ellos se pongan a pensar en las consecuencias, pueden también darse cuenta que eso es llevar al país a una mayor violencia, en la que nos podemos ver como víctimas involucrados todos. Porque si aquí permitimos o aplaudimos, por ejemplo, el uso de grupos de exterminio, el aparecimiento de grupos justicieros, estos empiezan tal vez seleccionando como víctimas a posibles o presuntos delincuentes, pero después la mano se les va y puede ser cualquiera víctima de ellos. Además, yo quiero decir claramente, y lo he sostenido cada vez que he debatido este tema de la pena de muerte, este país tiene una pena de muerte que es peor que aquella que se puede establecer en las leyes. Es la pena de muerte de hecho, de facto. Y no me refiero a problemas sociales, me refiero a los ajusticiamientos continuos, diarios y cotidianos que en este país ocurren. Mientras estuve al frente del Centro de Estudios Penales en FESPAD, descubrimos que en el término de 5 años habían ocurrido cerca de 600 homicidios con esas características de ajusticiamiento. Es decir, la pena de muerte de facto, de hecho, que es peor porque ahí no hay posibilidad de defensa, no hay posibilidad de debido proceso, no te llevan ante un juez, no te detienen, sino que sencillamente te agarran y te matan. Eso siempre ha ocurrido en el país y no ha detenido la delincuencia. No es mediante más violencia que se va a detener una ola de delincuencia. Bueno, hablemos ahora del trabajo que se está haciendo por evitar, entonces, digamos, de algún momento hablaste de la infiltración que hay de algunas estructuras del Estado, lo que hacía referencia al presidente de la República. ¿Cómo no? Concretamente, en el caso de la Academia de Seguridad Pública, recuerdo que se fueron endureciendo requisitos de ingreso para los agentes. Sí. ¿En qué nivel está en este momento? Es decir, si un aspirante tiene familiares que son pandilleros o están vinculados a hechos delictivos, ahora entiendo que eso se ha extendido también a posibles amistades. Si nos explica entonces, por favor. Cómo no, conscientes como estamos y que el señor presidente ha sido el primero en decirlo claramente, de haber recibido estructuras del Estado infiltradas por el crimen organizado, de las que no escapan la propia policía, no escapa la fiscalía, no escapa el órgano judicial. En el gabinete de seguridad, en lo que atañe a la policía y a la academia propiamente, estamos tomando medidas. Y una de las medidas inmediatas que ofrecimos al inicio de este año justamente es cerrar espacios a la criminalidad organizada o pandillas o grupos de criminales que pretenden infiltrarse o formar parte de las estructuras de la seguridad pública. Para ello, lo primero que hicimos fue revisar la manera como se estaba procediendo en el pasado. Y en el pasado se estaba procediendo de una manera indebida, porque también debemos ser justos, debemos ser equilibrados. Sucede que en el anterior reglamento o instructivo disciplinario se consideraba como delito el hecho de ser pandillero, que está claro que estamos de acuerdo con ello, o tener un pariente que fuera pandillero. Entonces eso va en contra de cualquier principio del debido proceso, de cualquier garantía penal o administrativa, y uno no puede responder por los actos de terceros, pues, aunque sea su hijo, su hermano, su primo. Eso no puede ser una falta. Pero lo que sí nosotros hemos regulado ahora en el nuevo instructivo disciplinario es que una persona no puede tener relaciones estrechas, cercanas, ya sea continuas o permanentes o de manera intermitente u ocasionales con personas que pertenezcan a esas estructuras. Entonces, ahí lo que hacemos es trasladar su conducta, que es por la que debe responder, y no responder por la conducta de otros. Es decir, esta persona, si tiene una relación, se le comprueba, como efectivamente se puede hacer en la academia, porque tenemos una unidad especializada para ello. Justo a eso iba, o sea, cómo establecer, por ejemplo, las amistades. Para saber hay que tener toda una unidad de investigación para ver el perfil de esa persona y luego conocer cuáles son sus antecedentes y las relaciones que posee, ¿no? Sí, es que lo que muchas veces no se sabe es que en la academia existe una unidad de policías, investigadores, que se especializan y se han venido especializando durante 17 años, 18 que vamos a cumplir en esta academia, que se desplazan a los lugares de donde proviene cada una y cada uno de los aspirantes. Y ahí en ese lugar de donde ellos provienen, del lugar de origen, donde han vivido, van y entrevistan a los vecinos, a los conocidos, a los profesores o directores de las escuelas donde ellos se educaron, a las personalidades de ese lugar, para tener referencias del muchacho o muchacha que aspira a ingresar a la academia o a permanecer en la academia si ya ingresó, porque aquí se dan dos tipos de investigaciones. Una es preventiva para los aspirantes, pero como no se puede verificar a todos, también cuando ya son alumnos se hacen labores posteriores a cuando ya son alumnos. Y si se logra identificar con toda claridad que esa persona, cuando va de regreso a su casa, digamos, los fines de semana,
lo primero que hace es reunirse con miembros de grupos delictivos o pandilleros o gente metida en delincuencia, ahí se demuestra con toda claridad que tienen una relación continua, estrecha con esas personas. Entonces, lo que hemos dicho es, ahí no importa si la relación es por parentesco o por una simple amistad o por un simple conocimiento. El tema es que tenga la relación estrecha, porque por otro lado también puede ser que esta persona tenga un pariente, un primo, un tío, pero con el que nunca se relaciona. Y si el tío o el primo se comete un delito, no por eso lo vamos a expulsar de la academia. Bueno, vamos a la última pausa. Cuando regresemos quiero leer un comentario que nos ha escrito Óscar Alemán, también que tiene que ver con este tema que estamos abordando en este momento, y también hablar un poco, digamos, cuántos casos tienen registrados en este momento, si han sacado algunos aspirantes que se han podido meter, digamos, burlando esos procedimientos, o no hay ningún caso, o digamos, si ya han detectado intentos de infiltración. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, dos cosas para concluir, Jaime. Óscar Alemán, que nos dice: buenos días, William. Señor Martínez, pienso que lo que está sucediendo es imperdonable. Esto ya es considerado terrorismo y no hay duda de que los opositores al gobierno están de acuerdo en esto. Creo que deberían cambiar la edad de ingreso a la Academia Nacional de Seguridad Pública a 21 años, ya que cuando una persona ya tiene una mejor forma de pensar, se entiende lo de la carrera y trabajo policial empezando a los 18 años, pero a esa edad no se sabe... un archivo dice de los delitos de los jóvenes y no sabemos la intención de ingreso a la policía. Dos cosas puntuales respecto a lo que dice Óscar, pero también sobre si hay casos concretos que ustedes han logrado detectar de gente que quiere infiltrar. Sí, cómo no. Primero sobre los requisitos, sí, es algo que la autoridad sobre esto es el Consejo Académico, del cual yo formo parte, yo lo presido también por ley, por mandato de ley, está integrado por 9 personalidades. El Consejo Académico es el que establece toda la normativa que regula desde el proceso de ingreso, permanencia, graduaciones en la academia, autoriza los cursos, etcétera. Y el Consejo es el que está haciendo una revisión. Hasta ahora no hemos hablado de este tema de la edad, pero no me parece una sugerencia descabellada. Me parece que podría ser interesante, porque yo también creo que el mayor grado de madurez de una persona no necesariamente llega de la noche a la mañana a los 18 años. Es decir, un adulto no necesariamente es, y eso está demostrado aún científicamente, que no quiere decir que el adolescente de los 17 al día siguiente ya amanece con 18 años y ya está totalmente maduro. Entonces, yo por ese lado creo que no es descabellado, voy a ver si lo proponemos como punto de discusión, porque hay otros temas que se están discutiendo, como la estatura, por ejemplo, la estatura que está siendo un elemento excluyente, innecesario, porque hay gente muy inteligente, muy capaz, principalmente mujeres, que queremos tener una mayor cuota de mujeres en la academia. Y por la pero en este de la caso, estatura, pero en otros países sí hay estándares mínimos de estatura, digamos. O sea, sí, debe haber un mínimo. Quizás como un poco de la capacidad física para enfrentarse a un delincuente, me imagino. Sí, pero como también el policía, ese es el tema, el policía no tiene que ser, no todo buen policía tiene que ser aquel que tiene mayor uso de la fuerza. Es algo así como en el fútbol, digamos, claro. Messi no necesariamente tiene una gran estatura, Maradona no tenía una gran estatura, pero son cerebros y son muy hábiles, entonces necesitamos también gente inteligente, es decir, pueden haber excepciones y puede bajarse un poquito la edad, la estatura, pero yendo al otro punto de qué hemos tenido en el último año, digamos, el año que tenemos de estar como nuevas autoridades en la academia, el Consejo ha actuado severamente y drásticamente cuando hemos tenido 11 casos en este Consejo
que conocimos directamente de alumnos de las promociones que ya nos tocó dirigir a nosotros, digamos, las que ya encontramos, en esos casos por diversos motivos de faltas disciplinarias. Muchas de ellas son, ante todo, de carácter disciplinario, administrativo, que incumplieron determinadas directrices, o la mayoría de los casos han sido por abandono, porque un aspirante ya estando ahí, un alumno, se da cuenta que no es para él la carrera y decide mejor retirarse, sí, y ni siquiera lo comunica, ya no llega, entonces la consecuencia es que se le expulsa. De esos 11 casos, así fueron la mayoría. Y otros 13 casos de ex alumnos que pedían su reingreso para que se les revisara sus casos a ver si ameritaban volver a la academia, y en esos 13 casos el Consejo Académico dijo no. En conclusión, entonces han habido 24 casos. Porque se terminó de confirmar, ¿verdad?, a través de una nueva investigación, que los hechos que se les atribuyeron eran claros, eran contundentes. Entre ellos habían, por lo menos, en estos 24 casos, por lo menos una cuarta parte, es decir, unos 6 casos, eran por personas que se les vinculaba con estructuras delincuenciales, pandillas u otras formas de delincuencia. Entonces, una vez que se comprobó, se les dijo no entran o se van de la academia. Pero a la inversa, como también se utilizó de manera perversa, de manera dañina e injusta la asociación con grupos delictivos, hubo casos en los que descubrimos que en realidad había habido una crasa injusticia, por ejemplo, de muchachas que por no ceder a pretensiones de amoríos o de acoso sexual con monitores o policías que supervisan su desarrollo en la academia, como no se dieron a eso, le siguieron un procedimiento disciplinario. Y como no resultaba, no le pudieron demostrar nada, después le siguieron un proceso psicológico. Y mediante esas argucias las expulsaban. Con la amenaza de que se les podían inculpar o indilgar una falta de pertenecer a pandillas. Y en esos casos hubo 28 casos, 10 mujeres y 18 hombres, que habían sido expulsados de manera injusta de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y el Consejo prácticamente lo reivindicó, ¿verdad? Es decir, ahí debemos tener un cuidado, pues, porque hay que ser muy equilibrados, muy justos en el momento de decidir, porque así como hemos encontrado casos en los que claramente hemos confirmado que las personas a las que se les expulsó por tener cierta relación con grupos delictivos, lo pudimos comprobar y en ese caso se expulsaron. Pero también hubo otros que era la inversa, ¿verdad?, que con ese pretexto se les sacó de la academia, pero después cuando revisamos el proceso no se sostenía el argumento. Claro, Jaime, en este momento no hay algún caso donde estén procesando o hay investigación de alumnos. Hay 2 casos. Uno que quedó pendiente de la graduación de la promoción 98, eso fue el año pasado, en enero de este año, que hubo un alumno que sí se le estaba investigando por su posible involucramiento en un hecho delictivo. No puedo dar más detalles, ¿verdad?, pero sí por su posible participación, y sobre eso, como Consejo Académico, hemos pedido a la policía que termine de darnos información clara y contundente, y a la Fiscalía, ¿verdad?, de que abra el procedimiento respectivo. Si abre el procedimiento respectivo es porque hay evidencia, y de haberla entonces se procederá a la expulsión definitiva. Pero mientras tanto el caso está pendiente. Ahora, ¿confirmación de algún caso concreto en donde se haya visto intenciones del crimen organizado o de narcotráfico de permear, de introducir a alguien? Eso es lo más difícil de probar. Eso quiero decirte que no tenemos un caso claro en el que a través de, digamos, información previa de inteligencia policial se nos diga que tuvieron información que un determinado grupo, por ejemplo una clica determinada, decidió enviar a 2 o 3 personas a que probaran la posibilidad de entrar a la academia. Eso todavía no ha sucedido, pero lo cierto es que nosotros no tenemos que esperar a que eso se pruebe. Para nosotros es suficiente demostrar que un individuo que sea aspirante o que ya está dentro de la academia tiene una relación, insisto, de manera estrecha, cercana, ya sea continua, permanente o eventual, con personas que pertenecen a estos grupos. Bueno, Jaime, quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros. Un gusto, William, un placer y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, estamos a la orden. Terminamos la entrevista en línea. Le invito a que nos acompañe mañana a las 8:15 de la mañana. Estará con nosotros Rodrigo Ávila, exdirector de la Policía Nacional Civil. Nos vemos mañana entonces a las 8:15. Buenos días.